Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien, porque yo estoy genial y lista para el chisme. Hoy chicos vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas, y en particular, en el culebrón que tiene a todos los fans al borde de la locura, el misterio de Demet Özdemir y Can Yaman. Un tema candente, un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que necesitaba ser abordado. ¿Quién no ha escuchado hablar de los rumores, los chismes, la especulación que rodea a estos dos bombones? ¿Son pareja? ¿No son pareja? ¿Qué está pasando realmente? ¿Hay amor, amistad, o simplemente un secreto bien guardado? Pues hoy vamos a desenmascarar todo. Vamos a bucear en la vida de Demet, en su trayectoria profesional, en sus relaciones pasadas, y a desentrañar lo que realmente ocurre entre ella y el guapísimo Can Yaman. Porque sí, la bomba la ha soltado Demet, y hay tela que cortar. Pero como siempre, antes de sumergirnos en el mar de chismes, romances, amores y desamores, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son fans del mundo de las series turcas, si les interesa la vida de sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, de todos los chismecitos, de todas las noticias jugosas que les traigo. Suscríbanse. Es gratis. Y a mí me ayuda muchísimo para seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben. Suscríbanse ahora mismo. Bien. Ahora sí, vamos al grano. La frase que lo inició todo fue la declaración de Demet Özdemir, directa y sin rodeos. Can no es mi amante. Una frase concisa, contundente que dejó claro, al menos de su parte, que entre ellos no hay ningún tipo de relación amorosa. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Por qué Demet se sintió en la necesidad de hacer esta declaración pública? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente entre Demet y Can? Vamos a analizarlo con detalle. Para entender bien la situación, tenemos que remontarnos a los inicios de la historia. Demet Özdemir y Can Yaman trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkencikus y Gay, amigos. La química en pantalla era explosiva. Era como si el universo conspirara para que Cupido lanzara sus flechas directamente al corazón de los espectadores. Las miradas, las caricias, los besos, todo irradiaba pasión. Era imposible no pensar que entre ellos, fuera de la pantalla, también había algo. El fuego que se encendía en cada escena, la complicidad que se respiraba, la manera en que se miraban, era evidente que algo más estaba sucediendo. Los fans enloquecieron, creando mil y una teorías sobre su relación, deseando con todas sus fuerzas que el amor de la serie trascendiera la ficción. Las redes sociales se inundaron de montajes, edits y homenajes a la pareja, y la palabra Demkan se convirtió en un hashtag omnipresente. Los foros y grupos de discusión se llenaron de apasionados debates sobre cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. La gente analizaba hasta el más mínimo detalle, buscando señales, pistas, cualquier indicio que confirmara sus esperanzas. Y claro, con el paso del tiempo comenzaron a surgir rumores, fotos y vídeos que alimentaban esa ilusión. Se les vio juntos en diversas ocasiones, en eventos, en cenas, incluso viajaron juntos. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes que parecían confirmar lo que todos querían creer. Fotos de ellos caminando de la mano, compartiendo risas y miradas cómplices, alimentaron la llama de la especulación. Se les vio en románticas cenas, donde las velas y las copas de vino parecían crear un ambiente de ensueño. Se les captó disfrutando de momentos de ocio como paseos en la playa, o visitando lugares emblemáticos. Incluso se filtraron vídeos de ellos bailando juntos en una fiesta, mostrando una cercanía y una conexión que dejaba poco lugar a la duda. Todo apuntaba a que la relación era real, a que el amor había nacido entre ellos. ¿Pero qué pasó después? Las cosas se fueron enfriando, las apariciones juntos disminuyeron, y las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a circular. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, y las fotos juntos se hicieron escasas. Los fans, que antes celebraban cada interacción, comenzaron a notar el distanciamiento. A pesar de las continuas preguntas, de las constantes especulaciones, ninguno de los dos actores confirmaba ni desmentía nada. Se mantenían en un silencio prudente, un hermetismo que solo alimentaba la curiosidad y el morbo. ¿Por qué ese silencio? ¿Qué estaban ocultando? ¿Realmente hubo algo entre ellos que luego terminó?
O simplemente fueron amigos que decidieron distanciarse. La verdad es que, como en muchas relaciones de pareja, el misterio y la especulación siempre están presentes. Y más aún cuando se trata de figuras públicas, que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Y es que a veces, lo que vemos en pantalla no es lo que realmente sucede en la vida real. Puede haber mucha química profesional, mucha conexión en el trabajo, pero eso no necesariamente se traduce en una relación amorosa fuera de él. La ficción y la realidad a veces se confunden, pero no siempre convergen. Así que, volviendo a la declaración de Demet, Can no es mi amante, puede ser una forma de poner fin a los rumores, de dejar claro que entre ellos no hay nada más allá de una relación de trabajo, de amistad. Es posible que la actriz, harta de las constantes especulaciones y de la presión mediática, decidiera poner las cartas sobre la mesa. Quizás simplemente estaba cansada de que su vida personal fuera el centro de atención y quería recuperar su privacidad. También podría ser una manera de proteger su privacidad, de no querer alimentar más las especulaciones. Demet, al igual que cualquier persona, tiene derecho a decidir qué compartir y qué no con el público. Quizás simplemente no quería que su vida sentimental fuera objeto de debate constante. O quizás simplemente de dejar claro que la relación que hubo, si es que realmente la hubo, ya terminó. Puede que el romance, si es que existió, no haya sobrevivido a la presión, a la exposición mediática, o a las diferencias personales. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son fugaces y efímeras, y la historia entre Demet y Can podría ser un ejemplo más de ello. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son muy complicadas. Los actores, las actrices están constantemente expuestos a la opinión pública, y la presión de los medios y de los fans puede ser abrumadora. Decidir si hacer pública o no una relación, si mostrarse o no, es una decisión muy personal y difícil. La fama, aunque pueda parecer un sueño, también tiene su lado oscuro. La constante atención, la falta de privacidad, y la presión por mantener una imagen pública pueden ser muy desgastantes. Las parejas de los famosos a menudo sufren las consecuencias, y es muy fácil que una relación se rompa bajo el peso de la exposición mediática. Además, debemos tener en cuenta que ambos, tanto Demet como Can, son personas que han tenido otras relaciones sentimentales. Demet, por ejemplo, estuvo casada con Oğuzhan Koç, un famoso cantante turco. Su matrimonio, aunque inicialmente parecía prometedor, terminó en divorcio después de un corto periodo. Esta experiencia seguramente le ha enseñado a Demet muchas cosas sobre las relaciones y la importancia de la privacidad. Can, por su parte, también ha tenido otros romances que han sido del dominio público. Sus relaciones a menudo han sido objeto de gran interés mediático, y esto, sin duda, ha influido en su forma de relacionarse con los demás. Es posible que las experiencias previas hayan influido en la decisión de mantener un perfil más bajo en cuanto a su relación, o en no dar demasiada importancia a las especulaciones. ¿Y entonces, qué ocurre ahora? ¿Qué podemos esperar de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? Pues por lo pronto, lo que sabemos es que no son pareja, al menos según las declaraciones de Demet. Pero ¿quién sabe qué depara el futuro? Tal vez con el tiempo decidan aclarar definitivamente su situación. Quizás sigan siendo amigos y continúen coincidiendo en eventos y proyectos. O tal vez simplemente decidan tomar caminos separados y seguir adelante con sus vidas. Lo que sí es seguro es que independientemente de lo que ocurra entre ellos, ambos son grandes profesionales, con mucho talento y con una legión de fans que los adoran. Y eso es lo más importante. Ambos tienen una carrera exitosa y un futuro prometedor en la industria del entretenimiento. Demet, con su carisma y su talento, ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Sus interpretaciones, su belleza y su personalidad la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Su capacidad para conectar con el público, su profesionalismo y su dedicación la han llevado a protagonizar numerosas series y películas exitosas. Can, por su parte, con su atractivo físico y su talento actoral, ha logrado un éxito internacional. Su fama ha trascendido las fronteras de Turquía, y sus fans lo siguen y lo admiran en todo el mundo. Su carisma, su dedicación y su profesionalismo lo han convertido en un ícono de la televisión turca. La popularidad de ambos actores demuestra que independientemente de su relación personal, su talento y su trabajo son lo que realmente importa. Los fans los siguen, los apoyan y celebran sus éxitos, independientemente de su vida amorosa. Lo demás, como dicen, es harina de otro costal.
La vida sentimental de los famosos es un tema recurrente, pero no define su carrera ni su valor como personas. El misterio que rodea a Demet y Can seguirá generando interés, pero lo importante es respetar su privacidad y su derecho a decidir cómo quieren llevar su vida. Así que chicos, para resumir, hemos explorado la declaración de Demet Özdemir de que Can no es mi amante. Hemos analizado el contexto de su relación, los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de esta contundente afirmación. Hemos visto la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo y cómo las presiones de los medios y de los fans pueden influir en las decisiones de los actores. En definitiva, hemos intentado desentrañar el misterio que rodea a la relación entre Demet y Can. Hemos hablado de la química explosiva en Erkencikus, de los rumores que surgieron a raíz de la serie, de las fotos y vídeos que alimentaron las especulaciones, y del posterior distanciamiento. Hemos analizado las posibles razones detrás de la declaración de Demet, desde la necesidad de proteger su privacidad hasta la simple constatación de que la relación, si es que existió, ya terminó. Hemos recordado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la presión mediática, y la importancia de la privacidad. Y por último hemos destacado el talento y la profesionalidad de Demet y Can, y la importancia de valorar su trabajo por encima de los chismes y las especulaciones. Y ahora, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que realmente no hay nada entre ellos? ¿O piensan que hay algo más de lo que nos dicen? Cuéntenme. ¿Creen que algún día revelen la verdad? ¿O preferirían que mantuvieran el misterio? Estoy ansiosa por leer sus teorías y comentarios. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Recuerden, suscribirse es gratis, y a mí me ayuda un montón. Así que no lo duden. Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más diversión. ¡Chao! Y recuerden, sean felices y disfruten de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.